Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a mi canal, soy Gohan Black y hoy les voy a hablar sobre los videojuegos, software creado para el entretenimiento, basado en la interacción de una o más personas por medio de un controlador y un aparato electrónico que lo ejecuta. Personas jugando una versión a gran escala del icónico videojuego Pong en el National Video Game Museum. Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como plataforma, puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil, un teléfono móvil, por ejemplo. Los videojuegos son, año por año, una de las principales industrias del arte y el entretenimiento. Al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego se lo conoce como controlador de videojuego, o mando, varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un controlador podría únicamente consistir de un botón y una palanca de mando o joystick, mientras otro podría presentar una docena de botones y una o más palancas, mando. Los primeros juegos informáticos solían hacer uso de un teclado para llevar a cabo la interacción, o bien requerían que el usuario adquiriera un joystick con un botón como mínimo. Muchos juegos de computadora modernos permiten o exigen que el usuario utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. Entre los controladores más típicos están los gamepads, joysticks, teclados, ratones y pantallas táctiles. Generalmente, los videojuegos hacen uso de otras maneras, aparte de la imagen, de proveer la interactividad e información al jugador. El audio es casi universal, usándose dispositivos de reproducción de sonido, tales como altavoces y auriculares. Otro tipo de realimentación se hace a través de periféricos ápticos que producen vibración o retroalimentación de fuerza, usándose a veces la vibración para simular la retroalimentación de fuerza. Copia de Tennis for Two, 1958, uno de los primeros videojuegos de la historia, para computadora analógica. El juego se mostraba en un osciloscopio. Máquina recreativa del Pong, 1972. Los orígenes del videojuego se remontan a la década de 1950, cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico. Así, fueron creados el NIM, 1951, o el OXO. 1952, juegos electrónicos pero que aún no son realmente videojuegos, y el Tennis for Two. 1958, o el Spacewar. 1962, auténticos pioneros del género. Todos ellos eran todavía prototipos, juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse, entre otras cosas, porque funcionaban en unas máquinas que solo estaban disponibles en universidades o en institutos de investigación. La consola Magnavox Odyssey, 1972. No sería hasta la década de los 70 en que, con el descenso de los costes de fabricación, aparecieron las primeras máquinas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público. Títulos como Computer Space, 1971, o Pong, 1972. De Atari, inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas al efecto, que funcionaban con monedas. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas, la primera de las cuales fue la Magnavox Odyssey, 1972, y más tarde la exitosa Atari 2600 o VCS, de 1977, con su sistema de cartuchos intercambiables. Por aquel entonces las máquinas arcade empezaron a hacerse comunes en bares y salones recreativos, una expansión debida en parte a un matamarcianos que alcanzó gran popularidad, el Space Invaders, 1978. Otros juegos que marcaron esta primera época fueron Galaxian, 1979, Asteroids, 1979, o Pac-Man, 1980.
La consola portátil Game Boy, 1989. En los años 80, la empresa norteamericana Atari tuvo que compartir su dominio en la industria del videojuego con dos compañías llegadas de Japón. Nintendo, con su famosa consola NES, y Sega, con la Master System. Paralelamente, surgió una generación de ordenadores personales asequibles y con capacidades gráficas que llegaron a los hogares de millones de familias, como fueron el Spectrum, el Amstrad CPC, el Commodore 64 o el MSX. A partir de entonces, los videojuegos empezaron a convertirse en una poderosa industria. Fue además una época muy creativa para los desarrolladores de videojuegos. Muchos de los principales géneros que existen hoy en día, conducción, lucha, plataformas, estrategia, aventura, tomaron forma en esta década. Por otra parte, aparecieron también las primeras consolas de bolsillo, también conocidas como maquinitas, que aunque hasta la llegada de la Game Boy de Nintendo, 1989, solo ejecutaban un juego cada una, alcanzaron gran popularidad entre los más jóvenes. Los años 90 traen el salto a la tecnología de 16-bit, como la SNES y la Mega Drive, lo que significa importantes mejoras gráficas. Entra en escena el gigante Sony con su primera PlayStation, 1994, mientras Nintendo y Sega actualizan sus máquinas, Nintendo 64 y Sega Saturn. En cuanto a las computadoras, el progreso de los PC termina por barrer del mapa a los demás sistemas salvo el de Apple. Aparecen juegos cada vez más avanzados tecnológicamente, como los shooters en 3D. En el año 2002 entra Microsoft en el sector de las videoconsolas con su Xbox, y en el 2006 Nintendo lanza su innovadora Wii. Entretanto, Sony actualiza su exitosa PlayStation, versiones segundo y tercero, y en los PC, gracias a la expansión de Internet, cobran protagonismo los juegos en línea y multijugador. Por último, en la década de 2010 emergen como plataformas de juegos los dispositivos táctiles portátiles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, llegando a un público muy amplio. Por otro lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar cascos de realidad virtual, que prometen traer nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico. Desarrolladores usan varias herramientas para crear videojuegos. La creación de videojuegos es una actividad llevada a cabo por empresas conocidas como desarrolladoras de videojuegos. Estas se encargan de diseñar y programar el videojuego, desde el concepto inicial hasta el videojuego en su versión final. Esta es una actividad multidisciplinaria que involucra profesionales de la informática, el diseño, el sonido, la actuación, etc. El proceso es similar a la creación de software en general, aunque difiere en la gran cantidad de aportes creativos, música, historia, diseño de personajes, niveles, etc. necesarios. El desarrollo también varía en función de la plataforma objetivo, PC, móviles, consolas, el género, estrategia en tiempo real, RPG, aventura gráfica, plataformas, etc. Y la forma de visualización, 2D, 2, 5D y 3D. Algunas de las más importantes desarrolladoras de videojuegos a nivel internacional son Blizzard Entertainment, Valve, Rockstar North, Bungie, Microsoft, Nintendo, BioWare, Sega, Sierra Entertainment o Zynga. A las cuales hay que añadir los estudios internos, a menudo homónimos, de las principales distribuidoras. La E3 es una de las mayores convenciones de la industria del videojuego. Artículo principal. Industria del videojuego nacida con la aparición de la primera máquina recreativa a monedas en 1971, la industria del videojuego ha pasado en unas pocas décadas de ser una mera curiosidad tecnológica a convertirse en una de las mayores industrias del entretenimiento por volumen de facturación. Se estima este en 81.500 millones de dólares.
en 2014 a nivel mundial, llegando a duplicar el de la industria del cine en el mismo año. Los ingresos proceden fundamentalmente de la venta de videojuegos, de videoconsolas, de accesorios y de máquinas recreativas. Los principales países en ingresos por videojuegos son Estados Unidos, China y Japón, seguidos de Alemania y Reino Unido. España se sitúa en la 10ª posición, facturando anualmente cerca de 1.500 millones de dólares. 3. La industria del videojuego da trabajo a más de 100.000 personas en todo el mundo, gente de muy diversas disciplinas entre las que se incluye la programación, el diseño, la ingeniería, la interpretación, las finanzas, la mercadotecnia, la música, la comunicación o el comercio. La cadena de valor en la industria del videojuego se puede dividir en 6 partes. Los inversores, los desarrolladores de videojuegos, los creadores del software empleado por los desarrolladores, los fabricantes de hardware, las distribuidoras de videojuegos, y los consumidores. Los costes de desarrollo de un videojuego comercial varían enormemente desde los pocos miles de dólares que puede representar un título pequeño, desarrollado por una sola persona, hasta los más de 100 millones de dólares de algunos videojuegos AAA, en los que intervienen equipos de hasta un centenar de trabajadores. El videojuego con mayor coste de desarrollo hasta la fecha es Grand Theft Auto V, de la desarrolladora Rockstar Games, con 167 millones de dólares, seguido por Destiny, de Bungie, con 154 millones de dólares. Las cifras son aún bastante mayores si se suma la inversión en mercadotecnia. Las ferias de videojuegos constituyen uno de los principales escaparates donde la industria presenta sus más recientes creaciones cada año. Las más conocidas mundialmente son la E3 en Los Ángeles, Estados Unidos, la Gamescom en Colonia, Alemania, y la Tokyo Game Show, Japón. En Francia la feria más importante es la Paris Games Week, y en España destacan la Madrid Games Week, Gamelab y Gamefest. En Chile destaca sobre todo la Festigame, siendo la más importante de Latinoamérica. Los consumidores se informan de las novedades del sector, principalmente a través de medios de comunicación especializados. Entre los pertenecientes al ámbito hispano se pueden destacar revistas en papel como Micromanía, New Superjuegos o Obiconsolas, y revistas en internet como Meristation, Vandal, Eurogamer, Gamer Café, Laxero o Newbie. Existen también numerosos blogs y canales de YouTube centrados esta temática. Es menor sin embargo su presencia en televisión o en radio. La venta de videojuegos se ha realizado tradicionalmente en grandes almacenes o en tiendas físicas especializadas. En España las dos principales cadenas de tiendas de videojuegos son Game y, hasta su cierre en 2014, GameStop. En Chile las más grandes son Fmart, Microplay y Todo Juegos. Sin embargo, la tendencia en estos últimos años en todo el mundo es hacia la venta por Internet mediante descarga, tanto en PC como en consolas. En dispositivos móviles, la venta por Internet, a través de las tiendas de aplicaciones, es de hecho el único canal disponible. Las principales asociaciones sectoriales en España son AEBI, Asociación Española de Videojuegos, que engloba a compañías que facturan el 90% de los ingresos totales del sector, y DEF, Desarrollo Español de Videojuegos, que agrupa a las principales compañías desarrolladoras del país. En Chile está el Grupo Chile, donde se agrupan los desarrolladores chilenos. Una encuesta online realizada por la ISFE entre europeos con edades comprendidas entre 16 y 64 años reveló que el 48% de ellos juega a videojuegos, ya sea de manera habitual, 1 más veces por semana, 25%, u ocasional, 23%. 4 En España dicho porcentaje se situaría en el 40%, y en Estados Unidos, según la ESA, en el 59%. 5 Por edades, el 51% de los videojugadores europeos son menores de 35 años y el 49% mayores, situándose la edad
Promedio en 34 años, el estudio realizado en Estados Unidos la sitúa en 31 años. Por sexos, el 55%. Son hombres, el 45% mujeres. Cabe señalar que la demografía de los videojuegos no ha sido siempre la misma. En el pasado los videojuegos eran un tipo de entretenimiento casi los años como demuestran diversos estudios recientes. Además de los ya señalados, un estudio de Parra, David y otros, 2009, en el que se realizaron 974 encuestas a españoles mayores de 35 años concluyó que los videojuegos se están implantando con singular intensidad en el conjunto de la población española. Más de la mitad de los españoles mayores de 35 años, 53,5%, juega con videojuegos, bien de manera esporádica o bien de manera habitual. 6 efectos psicológicos. Editar artículo principal. Controversia en los videojuegos. Los efectos que pueda tener el uso habitual de videojuegos en las personas, y en especial en los niños, han sido objeto de interés y de controversia. Gracias por ver este video, denle like y suscríbanse.